Y entonces ahí ya comenzamos entonces hoy, hermanos, estamos ya en la anteúltima clase. El próximo viernes tienen ya la última unidad de la materia. Esa clase la va a dictar el doctor Bustamante y ya con eso estaríamos cerrando ya con nuestra última unidad para esta materia de catecismos. Y después, bueno, ya simplemente ponerse al día con lo que son algunas de las asignaciones que han estado teniendo. Así que por ahí, bueno, ya al finalizar podríamos ver esos detalles y, y todavía queda una semana más para que se vayan poniendo al día. Aquellos que, bueno, entiendo que hay mucho trabajo de ustedes, secular, familiar, pero gracias a Dios que siempre hay bastante flexibilidad para aquellos que por alguna razón tienen una que otra por ahí tareita atrasada, así que no hay ningún problema. Vamos a comenzar, hermanos, con un momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todopoderoso Dios, que nos has dado las sagradas escrituras, te has revelado a nosotros en ellas y por ellas nos enseñas cómo vivir con justicia y rectitud. Permite que las estudiemos con reverencia y amor y las atesoremos en nuestro corazón. Pone en nosotros el deseo de leerlas y escudriñarlas constantemente y concédenos tu Espíritu Santo para que crezcamos en gracia y en sabiduría y seamos entendidos en el camino de la salvación. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, el tema para esta unidad no es el santo bautismo. Ahí de último corriendo hice el copy paste, porque siempre pongo primero el grueso de la clase, pero para la grabación que va a quedar, sí hay que, en este caso, corregir por aquellos que no vayan a tener el material. Muy bien, es el oficio de las llaves, es nuestro tema para este día. Y para abrir nuestra clase, traigo esta lámina. Cualquiera que me pueda ayudar con la lectura. Cuando eres bautizado, participas en la Santa Comunión, recibes la absolución u oyes un sermón. El cielo es abierto y oímos la voz del Padre Celestial. Todas estas obras descienden sobre nosotros desde el cielo, abierto que está por encima de nosotros. Dios conversa con nosotros y se nos ofrece. Y Cristo viene sobre nosotros, pero de manera invisible, y aunque haya nubes por encima y son impermeables como el hierro o como el acero, que obstruyen nuestra visión del cielo. Esto no importa. Aún así escuchamos a Dios hablándonos desde el cielo. Llamamos y clamamos a Él, y Él nos responde. El cielo está abierto, como San Esteban lo vio abierto. Hechos 7:50. Y oímos a Dios cuando se dirige a nosotros en el bautismo, en la Santa Comunión, en la confesión y en la palabra, ya que sale de la boca del hombre que proclama su mensaje a las personas. Muy bien, gracias, George.
Vemos nuevamente en este extracto de una de las obras de Lutero, traducidas del inglés, un recorrido nuevamente en cuanto a lo que tenemos enfrente desde la semana pasada en nuestro estudio, que son los medios de gracia, especialmente los sacramentos. Y hablábamos entonces del bautismo como sacramento. La semana que viene estarán viendo el tema de la Santa Cena, la Eucaristía, la Santa Comunión, que es también sacramento. Y veíamos también que el sacramento de la absolución o del arrepentimiento, que es el sacramento penitencial, también como un tercer sacramento. Y eso es lo que vamos a ver hoy en cuanto al tema del oficio de las llaves, pero especialmente pensando en esto que se acaba de mencionar, que en esto, para decir que un sacramento es un sacramento, tiene que tener a Cristo como centro, tiene que haber sido instituido divinamente y que tiene que también otorgar el perdón de los pecados, que es el centro del evangelio que predicamos como iglesia. Es así que hoy vamos a estar abordando este tema del oficio de las llaves, ya casi terminando todo este recorrido de las partes del catecismo. Y pensando en esto, en estas partes que se han estado mirando y llegando al lugar donde estamos ahora, hemos visto y contemplado que los 10 mandamientos muestran un espejo eh, eh, para contestar, perdona que se me movió un poquito, perdón, para confesar. Los 10 mandamientos muestran un espejo para confesar los pecados. ¿Sí? Entonces, ya vimos este tema, son el espejo de la ley que se levanta delante de nosotros, que nos revelan quiénes somos, y entonces ahora nosotros confesamos nuestros pecados. Vea cómo entonces la confesión de los pecados está muy involucrada con esta primera parte del catecismo, que son los 10 mandamientos. El credo dice, y confesamos con el credo en las palabras, creo en la remisión de los pecados. En el Padre Nuestro, que también ya han estudiado, en la quinta petición de este, muestra la dimensión del perdón delante de Dios, coram Deo, y delante de los hombres, coram hominibus. Y finalmente, la penitencia o confesión y absolución es el regreso al bautismo, pero también su relación con la Santa Cena está entre los dos sacramentos. Y ahí vamos a ver entonces por qué todo esto que acabamos de mencionar tienen una relación bastante íntima y bastante lógica también. La reforma se inició por el abuso de esta doctrina con las indulgencias, comprando de esta manera el perdón de los pecados. Hoy por hoy sigue siendo un tema polémico, ya que el uso del oficio de las llaves para unos es un remanente que nos queda de la Iglesia Católica Romana. Pero en otro extremo, también a considerar, para otros, hay actualidad ecuménica libertina sobre el tema. Es decir, existe entre estos movimientos una total ausencia de esta doctrina
de la confesión. Entonces, pensando en esto, no vemos ni notamos nada de iglesia donde no existe este perdón de los pecados. Perdón de los pecados es igual a iglesia. Donde hay perdón de pecados, ahí hay una iglesia. Solo por colocar algunos puntos aquí o de las tesis de Lutero de las 95, en la primera, por ejemplo, podemos ver aquí, voy a sacar aquí el puntero, dice, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, haced penitencia, ha querido que toda la vida de los creyentes fueran penitencia, es decir, no actos externos penitenciales para lograr el perdón de los pecados, sino una vida penitencial, es decir, una vida de confesión y absolución. Esto es lo que está diciendo Lutero aquí en la primera tesis. En la tesis 6 dice, el Papa no puede remitir culpa alguna, sino declarando y testimoniando que ha sido remitida por Dios. Es decir, solo Dios es quien instituye esto y Él es el que lo da a través de los medios que Él ya ha ordenado e instituido. En la tesis 92 dice que se vayan pues todos aquellos profetas que dicen al pueblo de Cristo paz, paz, y no hay paz. ¿Qué significa esto? La paz, como vamos a ver más adelante también en el texto que llamamos sede doctrinae en cuanto de la doctrina del oficio de las llaves, la paz nos habla acerca de perdón. Hay una reconciliación lograda por Cristo que se nos otorga a nosotros. Él nos reconcilia ante el tribunal divino con Él mismo, con el Padre, con Dios mismo. Entonces, esta paz es ese cese o terminación de aquella enemistad con la que nacimos delante de Dios como pecadores caídos y hijos no de Dios, sino del diablo, de la muerte y del pecado. Y a través de la obra de Cristo, entonces, nos trae esta reconciliación, como el apóstol Pablo nos habla acerca de esto, que es la paz que hay ahora lograda por Cristo en la cruz con la humanidad. En una revista teológica de 1997 del seminario Concordia de la Hiela, hace años, coloco este extracto del pastor Valdimiro Maili, que fue presidente de la Hiela ya por aquellos años. Voy a pedir que alguno me pueda ayudar con la lectura. No sé, Francisco, quería usted leer hace un momento, ¿verdad? Francisco López. Sí. Adelante, ayúdeme ahí con la lámina. Aquí os miro su foto y una parte para leer. El posmodernismo nos enseña que la afirmación y la absolución de algunos observadores de la vida eclesiástica lamentan que las iglesias han cambiado bíblica por modelos de terapéuticos que desviamos del concepto de pecado o minimizarlo al punto de llamarlo enfermedad. Sin embargo, las confesiones luteranas nos quieren preservar de ser presas de una cultura que niega la realidad del pecado, la necesidad del arrepentimiento y el don del perdón. Nuestras confesiones nos muestran que la terapia psicológica, por más útil que a veces sea, nunca puede ser sustituto del evangelio. Continuamente somos invitados a volver a lo básico de pecado y gracia, arrepentimiento y fe, confesión y absolución. Hasta aquí. Bien, gracias, Francisco. Entonces, vemos, él coloca aquí lo que el posmodernismo entonces hace y enseña, que la gente necesita afirmación,
y no absolución. Entonces, desecha esta gran tesoro que Dios nos ha dado a través de los méritos de Cristo para la iglesia, para la creación de la iglesia, para el rescate de la humanidad. Y vea cómo en detrimento de toda la obra que Cristo hizo en la cruz para nosotros, para nuestro perdón, vida y salvación. Entonces el posmodernismo hace, el racionalismo, el emocionalismo, esos que hablamos que son nuestros tres enemigos, el mundo, la carne, nuestra propia carne y el diablo. Estos entonces se entrometen dentro de la iglesia y no estoy hablando en un sentido de el mundo externo que entonces en este caso entra por la puerta para enseñar estas cosas, no, sino la enseñanza que muchas veces se hace en la misma iglesia, puertas adentro, por los predicadores, por los pastores o por muchas de las autoridades eclesiásticas, permitiendo y enseñando, abriendo la puerta a estas cosas como una cuestión más terapéutica. Y entonces hablan acerca de que cuando hay alguna cuestión de desconsuelo en los corazones, que aflige al penitente, en vez de llevarlos a ellos a la absolución, al oficio de poner en práctica el oficio de las llaves para el consuelo de las conciencias atribuladas, prefieren llevarlos por el camino de la terapia, y muchas veces el pastor ya no es el pastor que perdona los pecados, sino un pastor que se convierte en terapeuta de la iglesia. Entonces esto redirige y tuerce el verdadero camino, verdad y vida que es Cristo, para llevarlo a un logro humano, a un logro terapéutico, a un logro de abajo. Como bien coloca aquí Valdimiro, dice, nuestras confesiones nos muestran que la terapia psicológica, por más útil que a veces sea, nunca puede ser sustituto del evangelio. Continuamente somos invitados a volver a lo básico de pecado y gracia, arrepentimiento y fe, confesión y absolución. Y por eso en medio de estas situaciones que la iglesia tantas veces tiene, podemos seguir el ejemplo también de Lutero. Dice, bueno, cuando ya estamos a una altura acá en cuanto a conocimiento, práctica, y él decía, yo soy un doctor, predicador, visitador, y tengo tantas cosas que hacer, y tengo tanto conocimiento como aquellos que envanecidos muchas veces hablan del conocimiento que tienen, pero todos los días me hago como un niño y alumno del catecismo. Y es por eso que volver a lo básico, que en esta parte siempre es la parte central que como iglesia debemos, principalmente quienes enseñamos, y estamos velando por la iglesia en tantos de nuestras vocaciones que somos llamados. Perdón, ¿puedo comentar algo rapidísimo de este punto? Ricardo, por favor. ¿Qué tal? Bueno, hola a todos primero. Fíjate que es una anécdota personal que me pasó con exactamente este tema. Quiero comentarlo para que la gente se dé una idea de hasta qué grado pasa esto. Yo estoy en varios grupos de Facebook de teología y de debates. Además, incluso tú me metiste a uno, ¿te acuerdas? Súper liberal, además, ahí casi todos. Bueno, hay de todo, pero predominan los liberales y bueno, ya me tacharon de todo. Pero no fue ahí, sino en otro grupo, que la gente son como pirañas, hay de todo, atacan, pero la vez que más me han atacado en ese grupo fue justo cuando dije esto, exactamente esto, ¿no? Que hemos llegado al punto que porque detrás de cualquier pecado hay una enfermedad, o sea, la psicología puede encontrar una enfermedad o la psiquiatría, siempre, ¿no? Si eres, no sé, de una forma, pues eres narcisista o sociópata, psicópata, autista, personalidad dependiente, a cualquier cosa le encuentran
un nombre de enfermedad. Cualquier cosa que la Biblia llama pecado, ¿no? Le van a encontrar un nombre de enfermedad. Y yo no es que niegue que existen las enfermedades mentales, pero justamente a lo que se ha llegado es a que ya no, ya se diluyó el concepto de pecado. Entonces ya nadie es culpable de nada porque estás enfermo, ¿no? Entonces, eso lo que hace es diluir la culpa. O sea, entonces, es muy delicada la línea, ¿no? En donde realmente estás enfermo, pero hasta qué punto también tienes culpa, ¿no? Por ejemplo, en una depresión o algo así, o sea, ¿cómo encuentro? Porque la depresión también es falta de fe, ¿no? Es un estado en el que pues no estás confiando en Dios, no tienes fe. ¿Hasta qué punto es una enfermedad? ¿Hasta qué punto es pecado? Y por comentar, eso es la vez que más me han atacado en ese grupo, ¿no? Si se ponen como locos, como si hubiera salido alguien ahí directo de la Edad Media a decir alguna barbaridad. Y estoy hablando de grupos de cristianos, eso es lo que quería yo resaltar, o sea, no, Sí, sí. es gente cristiana de diferentes denominaciones, incluyendo a luteranos liberales, empezando por los luteranos liberales, que son de los peores. Y eso es nada más lo que quería comentar, que los propios cristianos Sí, ese es el punto. están Es, incluidos de esta filosofía del mundo, ¿no? Que minimiza el pecado o lo desaparece detrás de la enfermedad, ¿no? los lobos vestidos de ovejas, ¿no? Con máscaras de luteranas, podría ser máscaras cristianas, máscaras de lo que llamen, pero detrás de eso no está el lobo rapaz, ¿no? Que viene a destruir a la iglesia de Cristo. Y como bien decías tú, entonces esta parte de la depresión, que como la que mencionabas hace un momento, es cuando uno va a donde está escondido en la cruz, a lo que llamamos también teología de la cruz. Es nuestra realidad donde se revela quiénes somos nosotros realmente, que tantas veces toda nuestra situación como pecadores caídos en un mundo hostil, eh, que continuamente vive y vivimos como creyentes esta teología de cruz, donde a la vez, si vivimos la cruz, pero escondido en la cruz está la gracia de Dios en Cristo, donde Él viene y nos consuela y nos recuerda y nos revela la benigna voluntad paternal de Dios Padre para con nosotros, su iglesia y sus hijos, de recordarnos que en el bautismo también nos dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, es vivir esa cruz. Por el otro lado, que en cuanto a esta cuestión terapéutica, es la teología de la gloria, donde por sí mismo uno dice, yo puedo, me esfuerzo, porque yo no merezco sufrir, no merezco esta vida de dolor, porque si soy un hijo de un rey, tengo que vivir la vida de un príncipe. Entonces de ahí que salen tantas falsas enseñanzas, ¿no? Como estas. Bien, avanzamos. A confesión y absolución, y entrando más en materia en cuanto a lo práctico. Varias preguntas aquí para poder nosotros ahora sí tener un momento también para poder conversar. ¿Tiene la práctica de confesión y absolución privada, ojo con el término, pues, individual, en sus congregaciones? ¿Quién? Uno que diga sí, otro que diga no, otro que diga ni sabía que existía. La mía no. No. Uh-huh. ¿Alguien más? Yo la primera vez que escucho esto también en la congregación mía no lo he visto practicado, brother. De igual forma, sí. Y vamos a ver más en detalle estos puntos, ¿no? Sobre esta
confesión y absolución privada, ¿por qué queda en desuso? Yo debo confesar también en el pasado, también en la iglesia, como iglesia luterana y como luteranos, hemos dejado perversamente, digo así, en desuso tal práctica de esta doctrina. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se recibe la práctica para que sí la tienen alguien que no haya participado, pero que diga nosotros, en nuestra iglesia, sí? ¿Cómo se recibe la práctica? Es decir, ¿qué piensan los miembros, ustedes mismos, sobre ella? Y ahora, si alguno quiere participar diciendo, donde dicen, sí, se ha enseñado esto, ¿qué reacciones ha habido y qué reacciones tú has tenido en cuanto a esto? Profesor, en la primera, anteriormente no se hacía, se hacía en el culto. Y anterior, bueno, más bien y actualmente yo realicé una individual, fue personal para mí en este caso. Y cómo se Sí. recibe la práctica, lo que menciona, este, en mí se siente liberación, que toda esa carga, llamémosla mental, espiritual, y se siente una calma, como lo menciona, lo que ya habíamos leído en la unidad 7, que da una tranquilidad y una paz, porque en este caso habla Dios mismo hacia nosotros por medio del pastor. Sí. Gracias, Dios, por compartir. ¿Alguien más, hermano? Pues nada más yo pienso que sí debería de restaurarse eso, ¿no? Y yo sí lo he hecho y he buscado pastores, porque creo que, pues, como sacramento que es obligatorio. Y, o sea, es obligatorio y es un don, ¿no? Pues, o sea, más que una carga, es un regalo, pero es algo que me refiero obligatorio para la iglesia hacerlo, ¿no? Y entonces yo sí he buscado, pero no se enseña en mi iglesia, no, ni se invita, ni se enseña, y me gustaría que se hiciera, pero Sí, sí. Bueno, ahí Josh comenta que ya lo ha practicado ahí en la iglesia de San Pablo. Algunos, bueno, Richard dice, yo lo he buscado. Y has practicado la confesión personalmente. Bueno, yo sí, muy constantemente tengo como pastor, también tengo mi pastor, y es algo que ustedes, bueno, están como camino al diaconado, pero aquellos que están ahorita en el preseminario, camino hacia el seminario y hacia el llamado de pastores, es realmente algo fundamental y recomendable, porque a veces como pastores decimos, bueno, ya soy pastor, bueno, pero seguimos siendo también feligreses de la Santa Iglesia Cristiana, seguimos siendo humanos, simul justus et peccator, pecadores, seguimos siendo humanos. Entonces, yo he buscado mi pastor, mentor y confesor, en el que continuamente con mi familia también acudimos a esto. Es importante que lo llevemos a cabo, fundamental, como bien traía también Ricardo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y ahí vamos a las dos caras de las que se acaban de mencionar ahorita, como decía Josh, bueno, se practicaba la otra, ok, bueno, ¿cuál es esta otra? Entonces aquí es esto, ¿cuál es la diferencia entre la confesión y absolución privada y la corporativa? Es decir, del cuerpo eclesiástico, de la que se hace o que se conoce como la confesión de pecados pública durante el servicio divino.
pongo delante de ustedes algunos, no sé, entiendo que la mayoría de los que está aquí, si no es que todos, conocen el culto cristiano, que es el que se utiliza actualmente, que es aquí en Mexicali, usamos y usamos también su leccionario. Y tenemos ah, orden de culto que se comienza con el voto bautismal o la invocación que es bautismal, pues en el nombre en el que fuimos nosotros bautizados, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y así es como por eso se comienza también el servicio divino de cada domingo o cualquiera que se haga durante la semana también. Y es la razón. Entonces ahí eso nos indica que abrimos, entonces, tal y como fuimos incorporados a la Santa Iglesia Cristiana en el bautismo, el día de nuestro bautismo, es de la misma manera que también recordamos cada domingo, cada servicio divino, con esta invocación, por un lado, porque donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, es de Él, de quien vamos a recibir el servicio divino, y es en el nombre de Él en el que somos la iglesia reunida en ese momento. Entonces ahí inmediatamente, por eso siendo un momento de vuelta al bautismo, inmediatamente ocurre lo que ocurrió en el bautismo, que somos perdonados de nuestros pecados. Y es por eso que en el orden inmediatamente viene la confesión de pecados y viene: amados en el Señor, acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Y ahí empieza el servicio divino. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, hizo los cielos y la tierra. Confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El ministro entonces dice: Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Por tanto, nos refugiamos en tu infinita misericordia, buscando e implorando tu gracia por nuestro Señor Jesucristo. Viene pues, la rúbrica aquí nos indica estas letritas que están aquí, se les llama rúbricas, porque originalmente son de color rojo, en una copia original. Dice: oh Dios misericordioso, que has dado a tu unigénito Hijo para morir por nosotros, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores, por amor de Él, concédenos el perdón de los pecados, y por tu Espíritu Santo aumente en nosotros el verdadero conocimiento de ti y de tu voluntad y la verdadera obediencia a tu palabra, fin de que por tu gracia lleguemos a la vida eterna por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahí entonces la iglesia toda hace su confesión, y después la rúbrica nos indica, viene el ministro ahora y dice las siguientes palabras: Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo para morir por nosotros. Y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él les hace hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el ministro entonces dice: concédenos esto, Señor, a todos nosotros. Y la congregación asiente diciendo: amén. Bueno, esto es lo que la confesión que está editada para esto. Obviamente no son inventos tampoco humanos. Tengo otro ejemplar de esto donde cada palabra que usted escuchó aquí, también todas son sacadas de las mismas escrituras. Existe este otro, no sé quién lo conoce y lo utiliza también, es más reciente que este,
Este es de Ediciones Escudo, o El Escudo, y este es de la Casa de Publicaciones Concordia. Se llama Cantada al Señor. Quienes usan este van a reconocer este orden. Viene otra vez la invocación, luego la oración, y aquí la exposición, la revelación de lo que ocurre realmente en nuestras vidas, diciendo que Dios, Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos, los secretos más íntimos, purifica por medio de tu Espíritu Santo para que podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Luego viene el texto que Jesús nos mandó. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Otro texto más dice, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar y purificarnos de toda maldad. Viene un silencio para reflexionar. Luego el ministro nuevamente dice, confesemos nuestros pecados. Viene la confesión otra vez. Y luego viene la absolución hay dos, no tuve tiempo de colocar la otra parte que también viene aquí. Voy a mostrarla aquí en la cámara. Oye, perdón, se me fue un momento. ¿Cómo se llama este libro? Cantada al Señor. Ah, sí. Sí, Cantada al Señor. Es el nomás que viene aquí en la portada. Es el himnario, ¿no, brother? Sí, sí. Profesor, Voy a mostrar aquí, mire, profesor, esto no lo puse, sí. George. también hay una parte en la página 2 y 3 del culto cristiano. Es donde Sí, confesamos los pecados. sí, ahí voy a, George se adelanta, no te adelantes, George. Viene esta de aquí, esta, ya no logré ponerla, ustedes los que utilizan viene esa parte, la muestro en el himnario porque en la cámara porque la voy a leer. La absolución que viene aquí a distinción de esta, dice Dios, la que está en la pantalla dice, Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia nos ha dado a su Hijo y por medio de él nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Jesucristo, Dios les concede el poder de ser hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. Todos los que creen y son bautizados serán salvos. Concédenos esto, Señor, a todos nosotros. Esto que ustedes acaban de escuchar y ver, ahí lo están mirando, se le llama una declaración de gracia. Por ejemplo, los que están ya insertados en el rite vocatus, ahorita vamos a ver más acerca de este término que acabo de mencionar, rite vocatus, los que ya son pastores, los que son vicarios, los que son seminaristas, que están en la práctica también del pastorado y que son capaces también de dirigir una liturgia. Por no ser ordenados, pastores ordenados, y hablo de la ordenación divina, no de que sean desordenados, ellos dan esta declaración de gracia y se le llama así, declaración de gracia. Muy a diferencia de lo que acabo de mencionar y mostrar aquí, que dice de la siguiente manera. Dice, Dios Todopoderoso en su misericordia ha dado a su único Hijo para morir por ti y por amor a él te perdona todos tus pecados. Y sigue diciendo, por tanto, como pastor llamado y ordenado por su iglesia, te perdono todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es absolución. En la otra no quiere decir que no sean absueltos. Hay una absolución divina ahí,
pero no está dicha con las mismas palabras de absolución. Por eso se llama declaración de gracia, porque es algo general. Bueno es que Ricardo, por ejemplo, mencionó hace un momento, y también que ojalá eso tiene que hacerse, y voy a ir ahí a donde se adelantó George. George va siguiendo los pasos y ya sabe lo que viene. En la página 1 de este mismo himnario, ve aquí. En esta página son 1, 2, 3 páginas, 3 páginas que hablan de la confesión pública. Y esta trae aquí la absolución. También dice: Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y por causa de los sufrimientos, muerte y resurrección de su amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nos perdona todos nuestros pecados. Por tanto, como ministro de la Iglesia de Jesucristo y con su autoridad, yo os declaro a todos que verdaderamente os arrepentís y creéis en Él, el perdón completo de todos vuestros pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está. Bien, menciono esto por lo siguiente. Viene aquí. Las palabras que acabamos de ver, que es esto de la parte de la confesión corporativa o la confesión pública, no significa que lo que voy a decir significa que está mal. No, es la vida de la iglesia, son los órdenes de culto divino. Solo cabe la pregunta solamente, esta confesión parece bastante completa. ¿Por qué habría necesidad de otra? Estoy hablando no de las palabras. No estoy hablando de las palabras ni del contenido. Los contenidos son perfectos. La práctica de la iglesia de todos los tiempos con estas confesiones son correctas. Pero solamente porque estamos hablando ahorita de por qué una confesión privada. ¿Por qué una confesión privada? La mayoría de la iglesia reacciona: bueno, si ya está todo aquí, y muchas veces cuando se les habla y se les llama a la confesión privada, vienen esas reacciones. Bueno, esta confesión ya está completa, ¿por qué habría necesidad de otra? ¿Por qué habría necesidad de que yo tenga que ir con el pastor y decirle a él en privado mis pecados? ¿Por qué lo tengo que confesar mis pecados al pastor? ¿Por qué? ¿O por qué tenemos que hacer lo que la Iglesia Católica, que tiene sus confesionarios? Debemos de tener los confesionarios. No a la práctica romana, que ya vimos cuáles son esas prácticas. Una penitencia externa, de ir y hacer penitencias externas para lograr, en este caso, el perdón de los pecados. En nuestros confesionarios o los confesionarios luteranos o de la Santa Iglesia Cristiana se recibe la absolución. Y ahorita más adelante vamos a ir poco a poco pensando o viendo todos estos detalles. Bien. El oficio de las llaves. ¿De dónde viene esta autoridad del oficio de las llaves? ¿Alguien que me ayude con la lectura? Ricardo. Sí. ¿Qué es el oficio de las llaves? El oficio de las llaves es el poder especial que nuestro Señor Jesucristo ha dado a su iglesia en la tierra de perdonar los pecados a los penitentes y de no perdonar los pecados a los impenitentes. ¿Dónde está escrito eso? Así escribe el evangelista San Juan en el capítulo 20.
y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Ahí sigue, por favor. ¿Qué crees según estas palabras? Cuando los ministros debidamente llamados de Cristo por su mandato divino tratan con nosotros, especialmente cuando excluyen a los pecadores manifiestos e impenitentes de la congregación cristiana y cuando absuelven a los que se arrepienten de sus pecados y prometen enmendarse, creo que esto es tan válido y cierto también en el cielo como si nuestro Señor Jesucristo mismo tratase con nosotros. Bien, gracias, Ricardo. Bien, esto es entonces en la parte de catecismo, lo que nosotros, o lo que así aprendemos, así hemos, desde nuestros inicios para poder confesar nuestra fe bautismal, aprendemos de nuestra fe bautismal para poder ser, en este caso, bueno, es algo que la iglesia tiene que hacer, esta enseñanza catequética, pero normalmente la aprendimos de inicio para poder ser comulgantes, ¿no? Vemos entonces aquí en esta parte que nos acaba de leer Ricardo, que es este oficio de las llaves, es un poder especial. Vamos a ver, ¿qué poderes especiales son estos? Bueno, no es nuestro, es el poder de Dios, todo es de Él, a través de Cristo, que ha dado a su iglesia en la tierra. ¿Para qué? Para perdonar los pecados. Y note aquí dice a los penitentes. ¿Se acuerdan de esta vida de penitencia? Sed penitentes. Esto es lo que en la tesis 1 está referido ahí de Lutero, de las 95 tesis. Esta es la penitencia. Ser penitentes, es decir, confesar mi realidad. Soy pecador. Y de no perdonar a los pecados a los impenitentes, es decir, a los que no, en este caso, creen que son pecadores, o a los que no confiesan sus pecados porque no creen que son... Ah, sí, Ricardo. Bueno, perdón, no quiero interrumpir, pero tampoco quiero adelantarme, no sé si vas a hablar más de eso, perdón, pero me llama mucho la atención que que siempre se hace mucho énfasis, o sea, en el oficio de las llaves se hace mucho énfasis en la parte positiva de perdonar, ¿no? Y nunca en esta parte negativa de no perdonar, cuando creo que las dos son exactamente igual de importantes, o sea, deben ser, ¿no? Igual de importantes. No sé si de todas formas se va a hablar de esto después. Sí, seguro que sí. Pero obviamente la parte esta negativa pues es la excomunión, ¿no? Y que es también un oficio súper importante. Y si la confesión casi no se hace, pues la excomunión menos, hasta donde yo he podido ver. Y es algo que a veces se amerita. O sea, yo sí conozco un par de casos por ahí que de plano sí lo ameritarían, gente que claramente no es penitente o que está en la congregación y que no debería estar, o sea, que claramente sí son más cizaña, ¿no? Y es raro que se ejerza este poder especial también para la excomunión, que es crucial precisamente para que no se mezcle el trigo y la cizaña y para que no haya lobos vestidos de oveja. O sea, un pastor también cuida eso, ¿no? También es su oficio alimentar a las ovejas, pero también que no se las coman los lobos. Por supuesto, y no ser un lobo él mismo, ¿verdad? Que también a veces pasa. Sí. Pero nada más, o sea, por ejemplo, en 1 Corintios 5, pues es que es un mandato clarísimo de, pero ¿cómo es posible? Hasta se enoja Pablo, ¿no? ¿Cómo es posible que no han echado de ahí a ese
y es alguien que pues no, ni siquiera le robaba a la iglesia ni nada, sino pues era un pecado sexual, pero nada más que el problema es que era abierto y se jactaba, ¿no? Como si, Sí. pues, ¿cuál es el problema? Pues a mí Cristo me perdona, yo puedo hacer lo que quiera y además jactarme y decirlo. Y para San Pablo ese era motivo suficiente de excomunión, ¿no? O sea, automáticamente pues, hasta se enoja de cómo puede ser que no lo han echado. Pero, perdón, ya. No, está muy bien, sí. Y de hecho, Corintios, uno puede leer ahí la carta, especialmente que trata este asunto de inmoralidad, donde es punzante esta parte, a veces escandalosa para la iglesia, pero es una realidad que es ahí y es fundamental. Y es esta parte aquí, Ricardo, en que leíste hace un momento, donde dice, especialmente cuando excluyen a los pecadores manifiestos Exacto. e impenitentes. ¿Sí? Esto es lo que, sí, como bien dijo Ricardo, esta es la excomunión. Y en la iglesia aquí en el cielo luterano hemos tenido casos de excomunión. A veces tiene que ser más de parte del visitador, como bien dice Ricardo, que a veces de parte del mismo pastor, ¿no? Entonces, a veces la iglesia misma o a veces el pastor pide ayuda del visitador para que en este caso se trate este asunto. A veces sucede porque el pastor no quiere tomar de una manera personal o que se le tome una cuestión personal. Pero en realidad, como decía Ricardo hace un momento, esta parte negativa, bueno, negativa en el sentido de que dure toda su vida, en este caso sin ser penitente, es decir, sin arrepentirse. Pero en realidad sí es más, es el mismo acto de amor de Cristo por su iglesia para que el mismo impenitente sienta en carne propia y sienta este pesar por sus pecados y que crea y que vea que Dios no es un Dios que no está airado por sus pecados. Realmente es así. Dios está airado por nuestros pecados y a veces como iglesia o como feligreses, es decir, en lo individual, pecamos de tal manera que pensamos, Dios no se va a enojar y no es un Dios airado por causa de los pecados, ¿no? En realidad, la excomunión nos muestra que el pecado es una realidad y que las consecuencias existen. Entonces, es para que la misma congregación o aquel que ha sido excomulgado no venga al altar a recibir aquello que rechaza, aquello en lo que no cree, aquello en lo que muchas veces pasa a comulgar, cuando en realidad la comunión, como se le nombra también, es una comunión que tiene que ver con esto, que es ser uno solo con Cristo. Somos la novia, que por eso cuando dice ya no sean dos, sino una sola carne, con Cristo. Por eso en la iglesia, bueno, ustedes van a aprender más de la Santa Cena en la próxima viernes, pero es el tomar de un solo cáliz. En la iglesia luterana no es la práctica correcta de usar copitas, sino por eso se enseña esto de usar una sola copa, un cáliz, porque todos tomamos de una misma sangre, un mismo cuerpo con Cristo para hacernos uno solo con Él. Cuando hay entonces impenitencia, es como aquella novia que piensa que puede ser infiel, pecaminosa y continuar en unidad con su marido. Pero no es así. Tiene que haber una separación. Y ahí en este sentido, entonces existe esta parte de la excomunión.
pero es para que haya entonces disciplina, para que sienta pesar por sus pecados, y no es que se le abandona tampoco. No es como que es excomulgado y abandonado y ven a que cuando ya hayas, como los niños cuando se recañan, y cuando hayas pensado bien en lo que hiciste, vienes. No, es una época de acompañamiento continuo del pastor con la persona hasta que haya arrepentimiento. Y esto en el tema de ley y evangelio lo hemos tocado también en la clase pasada. Se predica la ley, pero no se predica el evangelio si no hay arrepentimiento. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco también ahorita en esta clase. Gracias, Ricardo, por el comentario, porque sí es importante tocarlo, ¿no? ¿Qué es la confesión privada? Y ahí tenemos el artículo 11 de la Confesión de Habsburgo acerca de la confesión. Cuando digo confesión de Habsburgo, la confesión es la confesión de fe. Confetio fides. Y esto, vamos a hablar ahora de la confetio peccati, de la confesión de pecados. Cualquiera que pueda leer la lámina. Respecto a la confesión, se enseña que la absolución privada debe conservarse en la iglesia y que no debe caer en desuso. Y si bien en la confesión no es necesario relatar todas las transgresiones y pecados, por cuanto esto es imposible, Salmo 19:12, los errores, ¿quién los entenderá? La confesión de... Gracias, Francisco. Bien, vamos a tratar un poquito más acerca de esta parte. No es necesario relatar todas las transgresiones, y vamos a verlo ahorita traigo por ahí una lámina de este, que es el acompañamiento pastoral. Aquí en este acompañamiento es el que se utiliza el pastor ordenado, llamado y ordenado para el acompañamiento de la iglesia, y trae muchos ritos para el bienestar de la iglesia. Pero vamos a ver ahorita eso un poco más en detalle. Una lámina más, alguien más que me ayude con esta lectura. Respecto del arrepentimiento, se enseña que quienes han pecado después del bautismo pueden obtener el perdón de los pecados, toda vez que se arrepientan, y que la iglesia no debe negarles la absolución. Propiamente dicho, el verdadero arrepentimiento no es otra cosa que contrición y dolor o terror a causa del pecado, y sin embargo a la vez creer en el evangelio y la absolución, es decir, que el pecado ha sido perdonado y que por Cristo se ha obtenido la gracia. Esta fe, a su vez, consuela el corazón y lo apacigua. Después deben seguir la corrección y el abandono del pecado, pues estos deben ser los frutos del arrepentimiento de que habla Juan en Mateo 3:8. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Se rechaza a los que enseñan que quienes una vez se convirtieron ya no pueden caer. Por otro lado, se rechaza también a los novacianos que negaban la absolución a los que habían pecado después del bautismo. También se rechaza a los que enseñan que no se obtiene el perdón de los pecados por la fe, sino mediante nuestra reparación. Muy bien, gracias, José. Bien, ese es entonces el artículo siguiente, que es el artículo 12 de la confesión sobre el arrepentimiento. Y note los detalles también aquí, en esto que acaba de leer. Tiene que ver con fe, ciertamente. Fe en qué, hablamos, ¿se acuerdan? Los medios de gracia, en la lectura general de los medios de gracia, que los sacramentos se reciben mediante la fe, y de hecho son necesarios para recibir tales sacramentos. Imagine algo en incredulidad de recibir de esto, no hay beneficio como tal, porque no hay un recipiente que reciba, y ese recipiente no es la fe racional o emocional, sino la fe divina dada
por Dios a través del Evangelio. Entonces, otra de las cosas que trae el arrepentimiento, tal y como lo hablamos, esta confesión o este artículo nos habla de esta doctrina en cuanto a que esta fe a su vez consuela el corazón y apacigua. Después deben seguir la corrección y el abandono del pecado, pues estos deben ser los frutos de arrepentimiento del que habla Juan en Mateo 3:8. Haces frutos dignos de arrepentimiento. La iglesia entonces debe vivir este arrepentimiento. Este es el ser penitentes. Obviamente, por eso decimos y enseñamos que somos simul iusus et peccator, porque la iglesia continuamente viene a la confesión porque se conoce su realidad, que somos pecadores. Y aunque vamos y confesamos nuestros pecados a Dios, el arrepentimiento no es un arrepentimiento, y esto quizás va a causar escándalo a nosotros, pero es nuestra realidad, ya que vivimos en simultáneamente justos y pecadores, vivimos entre una vida de fe y duda, continuamente una vida de fe y duda. Entonces, en ese sentido, vamos y abrimos nuestra boca durante el servicio divino y durante la confesión privada para confesar con las mismas palabras que se nos da en las escrituras, de reconocer lo que se nos ha revelado, que somos pecadores. Pero el arrepentimiento no es un arrepentimiento genuino y perfecto por el hecho de vivir en fe y duda. Esto causaría escándalo decir, pero yo sí me he arrepentido y me arrepiento de una manera perfecta y plena. Bueno, ya vimos qué significa, y en esta lámina o en este artículo, perdón, hemos visto qué es este arrepentimiento y esta confesión, esta antropología. En la absolución, o en este tema de confesión y absolución, lo más perfecto y lo único perfecto es la absolución. Nuestra confesión siempre es titubeante porque somos pecadores. Por eso, pero ¿por qué somos perdonados? Bueno, por la fe que se nos ha sido dada. Y en esta fe, entonces, recibimos los dones celestiales a causa de que por medio de la fe dada y la fe que escucha el evangelio, recibimos tal consuelo de saber que realmente, a pesar de nosotros, somos perdonados. Porque esta parte del arrepentimiento es a lo que llamamos la contrición. La contrición es de este lado, entonces, de la fe, es este reconocimiento de quiénes somos. Reconocemos, soy pecador. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me ha revelado quién soy. Y por eso, a pesar de mi imperfección, de mis dudas, confieso con mi boca mi realidad. Soy pecador. Y entonces recibimos de Dios con certeza y perfección, y en realidad y con seguridad, el perdón pleno de nuestros pecados. Bien, avanzamos. Tenemos aquí algunas láminas y voy a pedir que me ayude alguien con la lectura. A ver, alguien que no ha participado. A ver, yo. Oscar Saavedra. Adelante, Oscar. ¿Qué es la confesión privada? La confesión privada debe conservarse en la iglesia, porque en ella las conciencias afligidas y aplastadas por los terrores del pecado
Se despojan y reciben el consuelo que no podían adquirir en la predicación pública. Queremos abrir la confesión como un puerto y refugio para aquellos cuyas conciencias el diablo mantiene enredados en sus trampas y a quienes embrutece y atormente completamente, de tal manera que no pueden liberarse y sentir y no ver nada más que deben hacerlo perecer, porque no hay otra miseria mayor en esta vida que los dolores y las perplejidades de un corazón que está desprovisto de guía y consuelo. ¿Qué es la confesión privada? Por esta razón, tengo un gran consideración por la confesión privada, porque aquí la palabra de Dios y la absolución se pronuncian individual y privadamente a cada creyente para el perdón de sus pecados. Y cuántas veces lo desee puede recurrir a él para este perdón. Y también para la comodidad, el consejo y la orientación. Por lo tanto, es una cosa preciosa y útil para las almas, siempre y cuando nadie sea inducido con leyes y mandamientos, pero los pecadores tienen la libertad de usarla, cada uno según su propia necesidad, cuando y donde lo desee, del mismo modo que somos libres de obtener consejo y consuelo, orientación e instrucción cuando y donde nuestra necesidad a nuestra inclinación nos conmueva. Y mientras uno esté obligado a enumerar todos los pecados, sino solo aquellos que lo oprimen más gravemente. Gracias, Oscar. Entonces, vemos aquí, y es interesante, la ley y el evangelio. Recordamos solo para poder hacer un repaso y igual también compartirlo con los que no tuvieron esta materia. Recordemos que tenemos bueno, igual lo vimos esto al principio en el catecismo, donde tenemos los 3 usos de la ley. ¿Cuáles son los 3 usos de la ley? Para repasar así, como un examen sorpresa. ¿Sí? Espejo. Ese es el segundo. ¿El primero cuál es? Ese es el tercero. ¿El primero? ¿Alguien que ayude a George? Ya dijo el segundo y el tercero. Freno. Espejo, freno. Exactamente. Ley como freno, ley como espejo y ley como guía. Por eso hablamos hace un momento de los 10 mandamientos, vienen a nosotros como ese espejo que nos muestra y nos revela nuestra realidad, quiénes somos. Recibimos el evangelio del perdón de los pecados cuando nosotros confesamos nuestros pecados, es decir, este estado de contrición, reconocimiento de que soy un pecador. Ya al haber sido reconocer esto en la confesión privada, y eso se utiliza también en los sermones, obviamente, pero en la confesión privada, en una manera más particular, se utiliza también el tercer uso de la ley, que es la ley como guía o como regla. Más aquí podría servirnos el término guía, una ley como guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces, esta ley como guía es esta parte aquí, dice, por lo tanto, es una cosa preciosa y útil para las almas, siempre y cuando nadie sea inducido con leyes y mandamientos. Pero los pecadores tienen la libertad de usarla, cada uno según su propia necesidad. No, perdón, era la parte de acá atrás. Esta no era aquí. Dice, cuántas veces lo desee puede recurrir a él para este perdón y también para la comodidad, el consejo y la orientación. Esto es
contrario a lo que después menciona acá Lutero, de someterlo a más leyes todavía, como cuando vienes con la ley y ya es un azote de por sí, que mortifica el corazón del hombre, es su realidad, y de por sí que su mismo pecado en sus conciencias ya los están atormentando. Imagínate todavía ponerles y cargarles un martillo más sobre sus cabezas, o una peso más sobre sus espaldas con más leyes. Pues no, se les da el evangelio, ese de venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y ahora se le da el tercer uso. Este tercer uso es más bien consejo y orientación. Es decir, recordemos que en la ley, en los mandamientos, vienen dos partes en la explicación: lo que debemos dejar de hacer y lo que debemos hacer. Como por ejemplo, que dice en el tercer mandamiento, debemos temer y amar a Dios, y por lo tanto no despreciar su palabra y su predicación. Eso es ley, no lo hagas, no hagas esto, porque eso es lo que realmente haces. Más bien, ahí viene el consejo y la orientación de la ley, que es ese tercer uso. Más bien, debemos tenerla por santa, oírla y aprenderla de buena gana. Entonces ahí viene lo que sí debemos hacer. Y en la confesión privada se nos dice esta consejo y orientación. Cuando entonces Jesús envía a aquel que es pecador y le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Sí, el perdón está ahí, no te condeno, pero vete y no peques más. ¿Sí? Entonces, este es la orientación y consejo que se nos debe decir siempre. No es como que ya eres perdonado y punto. No, ahora hay que enviarlo, y el envío siempre tiene que ser con este sentido: vete y no peques más, deja de hacer lo que estabas haciendo, en este sentido, ¿no? Entonces, todo esto, note cuán consolador es, en este caso, para nosotros, espacio de este sacramento tan beneficioso, y un tesoro bastante loable de la iglesia, o que Cristo nos ha dado a su iglesia. Una importante aclaración, porque vamos a ir avanzando con temas, y aquí es donde pensamos, bueno, es el pastor quien hace esto. Y yo como diácono, ¿qué? Yo como iglesia, ¿qué? Eso lo hace el pastor. Bueno, por un lado, como iglesia, vamos y recibimos tal consuelo. Pero nosotros, en la acción de Leo, cualquier creyente cristiano, por causa de su ordenación bautismal, esto significa cualquier creyente cristiano, por causa de que ha sido bautizado, y pensemos en esto del bautismo como una unción. En el bautismo fuimos perdonados de nuestros pecados, lavados de nuestros pecados, pero también sellados y ungidos y apartados para la vocación de la iglesia, que es el real sacerdocio de todos los creyentes. Y por eso podríamos llamar una ordenación bautismal, una unción bautismal, como la iglesia. Entonces, en ordenación bautismal, tiene el derecho y la responsabilidad de proclamar ley y evangelio a quienes están a su alrededor, así como es enseñado en el Nuevo Testamento. Usted puede ver Mateo 18:15. ¿Se acuerdan Mateo 18? Si tu hermano peca contra ti, ve y habla tú con él, primer paso, luego ya vienen los demás pasos, ¿no? Primera de Pedro 2:9, real sacerdocio. Dice, y confesando, también esto lo tenemos en nuestros artículos de Esmalcalda.
que nos habla en el artículo 3 de los artículos de Esmalcalda, de la conversación y consolación mutua de los hermanos y hermanas. Este es un instrumento del Espíritu Santo tan válido cuando sale de la boca de un niño de 11 años, cada vez que estando en casa absuelve incluso a sus padres, como cuando sale de la boca de cualquier ministro que absuelve en virtud de su oficio. Es decir, cuando tú perdonas a tu esposa, a tu novia, a tus hijos, o cuando tus hijos te perdonan a ti, que tú dices, perdóname hijo por esto o por aquello, porque te ofendí, he pecado, y eso todo incluye la vida de la iglesia bajo los mandamientos, porque las ofensas dentro de casa no son aparte de la iglesia. Toda ofensa, todo pecado pues, que ocurre bajo la vida integral de un hogar es pecado. Y cuando perdonamos a nuestro hermano, lo consolamos. Y nos consolamos también. Cuando nuestros hijos nos perdonan, somos consolados. Entonces, por eso dice, esto es tan válido en su boca. Y tu hijo te perdona como Dios mismo, perdonándote por el mal que le hiciste a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, o sea, cual sea el caso de la iglesia. Y todo es en virtud de su oficio, porque se le ha dado el oficio de las llaves. Esto no es en detrimento de que como iglesia confesemos que existen diferentes espacios propios que fueron instituidos por Dios mismo. Ojo aquí. Y que esta institución divina sucede por medio del mandato y la promesa con la que Él constriñe y habilita a cada uno de nosotros a hacer las obras propias del lugar vocacional en el que cada uno es colocado. El mundo actual la considera una mera cuestión de placer y decisión personal, sino llamamiento que me viene de afuera, vocación que viene del término vocare, llamar. Es de aquí que nadie ha de enseñar públicamente en la iglesia, ni de administrar los sacramentos, excepto por medio de un llamamiento legítimo del término que les mencioné al principio, rite vocatus. Llamamiento legítimo es nisi rite vocatus. Ahorita voy a explicar más. El rite vocatus no es simplemente alguna clase de autorización popular, sino el vocatus o llamado o llamamiento propio que inserta a la persona en el oficio del ministerio pastoral, que incluye todo aquello a lo que los reformadores no estuvieron dispuestos a renunciar cuando Roma les negaba ministros. Llamado, elección y ordenación. ¿Qué estoy diciendo aquí? El oficio de las llaves se le ha dado a la iglesia, a todos los bautizados. Y nos consolamos en este oficio de las llaves unos a otros en la consolación mutua con los hermanos. ¿Sí? Ahí donde perdonamos diaria y constantemente y donde somos perdonados diaria y constantemente en nombre de Cristo, porque así debe ser, no hay otra forma. Entonces, ahí estás ejerciendo el oficio que se te ha dado como bautizado, como iglesia. Esto no, en este caso, anula, ni tampoco se me fue el término, ni tampoco sustituye, ni tampoco te lleva a que tú, en este caso, usurpes, ese es el término, usurpes
el oficio de la predicación, es decir, el pastorado. Esto es muy aparte, como explico aquí. Esto no en detrimento de que como iglesia confesamos que existen diferentes espacios instituidos por Dios en una institución divina por medio del mandato, que es lugar vocacional. El oficio de la predicación es un lugar vocacional, del término vocare, que es llamado. ¿Sí? Como iglesia somos llamados por el bautismo a ser iglesia. Recibimos la vocación de ser la santa iglesia cristiana, el real sacerdocio o el sacerdocio de todos los creyentes. Pero el llamado específico del oficio de la predicación es este llamado de institución divina, donde Cristo coloca a aquel que ha llamado para que sea pastor. Y esto es a lo que le llamamos el rite vocatus, un llamamiento legítimo en el que la iglesia llama de entre ellos mismos, de entre los bautizados, a uno para que sea pastor. Y este es entonces el que ejerce el oficio de las llaves de manera especial por causa de su llamado para predicar y administrar los santos sacramentos. ¿Sí? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, hermanos? No. Muy bien, parece que no. Bien. Breve exhortación a la confesión. Avanzando entonces con el mismo tema de la confesión y más aquí de un escrito de Lutero en el libro de Concordia, de una edición. ¿Alguien que me ayude con esta lámina? Creo que solo es esto. Yo, Edgardo. Lutero estaba muy preocupado por purgar las nociones falsas sobre la confesión privada, pero nunca tuvo la intención de que la práctica cayera en desuso. Se lamenta porque la confesión privada ya no es obligatoria entre los luteranos. La gente la descuida. Además de la confesión privada a un pastor, hay dos tipos adicionales de confesión. Una es la confesión a Dios solo, esto es, se practica a lo largo de la vida. También está la confesión de pecados que un cristiano hace a otros. Los cristianos deben confesar sus pecados el uno a otro, perdonándose abierta y públicamente sin dudarlo. Los cristianos se absuelven unos a otros de los pecados porque el don de la absolución que Cristo ha dado a la iglesia nos ordena absolvernos unos a otros en su exhortación. Lutero exhorta a los cristianos a confesar sus pecados en privado para que escuchen la palabra que perdona del Señor de labios de otro ser humano. La palabra de Dios aplicada de esta manera muy personal es un gran tesoro, que es tan grande y precioso que deberíamos estar dispuestos a correr más de 100 millas para recibirlo. Gracias, Edgardo. Note aquí entonces la razón de esto. Una vez más, como Lutero lo coloca, dice, en su exhortación, Lutero exhorta a los cristianos a confesar sus pecados en privado. ¿Para qué? Para que escuchen la palabra que perdona el Señor de labios de otro ser humano. Porque, por decir, como hablábamos hace un momento, que veíamos de los himnarios, y por eso traía esta diferencia entre lo que es, y ahora hablo de ello entonces, lo que es la declaración de gracia, que digo es un tesoro divino de nuestras liturgias, y que debe de ser así, continuar siempre.
pero como cuando escuchamos entonces de labios de otro humano, y a veces esta exhortación de gracia ha sido muchas veces un pretexto de muchos para decir, no puedes tú estar en lugar de Dios. Y obviamente no estamos en lugar de Dios. No. El ministerio, fíjense bien, el ministerio le pertenece a Cristo por derecho. Él es el Señor del ministerio de la palabra, del ministerio de la iglesia, el ministerio que solamente hay un ministerio, que es el de Cristo. Ese es el ministerio de la predicación, que incluye la predicación de la palabra y la administración de los sacramentos. Pero Cristo llama a un ser humano, así imperfecto como es, así, y muchas veces lo decimos así, indignos como somos, para que con su boca y su voz el penitente escuche, y recordemos que la fe viene por el oír, escuche las palabras del perdón de Cristo. Y esto traiga consuelo a su vida, porque Cristo mismo lo ha dicho. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han oído? En las palabras a través del apóstol Pablo, él dice esto en Romanos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Y luego dice la pregunta, ¿y pero cómo van a creer en aquel del que no han oído? Y luego viene la razón del rite vocatus. ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Ahí entonces notamos y vemos esta importancia de cómo, o más bien ahí la afirmación fundamental de cómo Dios llama entonces a un ser humano para que vaya y predique y consuele con su voz a aquellos que oyen, reciben la fe, fortalecen su fe y se consuelan en las palabras del Evangelio de Cristo. Es a lo que en ocasiones llama los teólogos eruditos in persona Christi, es decir, en la persona de Cristo, porque no es mi palabra que sale de mi boca, sino es la palabra de Cristo mismo, porque no puedo decir otras palabras, sino las palabras de Cristo mismo que dicen, te perdono tus pecados. Entonces ahí escuchamos el perdón que no es mío, porque a mí no me pertenece el ministerio, es de Cristo y es Él quien te perdona, pero usa mi boca para que tú escuches tan consoladoras palabras para ti. En el rito entonces, de aquí de este librito que les enseñé, del acompañamiento pastoral, si pueden apagar algún micrófono, creo que se escucha ahí un teléfono. Traten de tener sus micrófonos apagados, hermanos. En este tenemos el rito del acompañamiento pastoral, el rito de esta confesión y absolución, el que se usa, y este es el que se usa y el que usamos como pastores para la confesión privada. Y viene de la siguiente manera. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, dice en las rúbricas, dice, puedes prepararte para la confesión meditando sobre los 10 mandamientos, también puedes orar, algunos de los salmos penitenciales que están aquí. Todo es con la palabra del Señor, porque recordemos lo que habíamos reprobado al inicio, una cuestión terapéutica. No es la palabra del Señor la que en este caso impera aquí, y se lee la palabra del Señor, los 10 mandamientos por delante, luego vienen algunos salmos penitenciales, que son los que nosotros confesamos. Las confesiones vienen de nuestros ritos,
salen de estos salmos penitenciales. Dice, si no vienes sobrecargado con un pecado en particular, no te atormentes, ni hurgues para inventar otros pecados, convirtiendo así la confesión en una tortura. En vez de esto, menciona 1 o 2 pecados de los que seas consciente y permite que eso sea suficiente. Note que aquí, para llevar a cabo esto que confesamos con la iglesia, no hay que hacer un listado de todos los pecados, pues los errores, ¿quién los entenderá? Como viene en el Salmo. Sino aquellos que nos sean más pesados y más carga para nuestra vida, que aquellos que nos atormenten de una manera particular, porque sabemos que pecamos todo el tiempo en pensamientos, palabras y obras, pero en la confesión y absolución venimos para confesar aquellos que nos atormentan más y de los que creemos que Dios no nos ha perdonado y que necesitamos escuchar estas palabras de consuelo. Entonces ahí, estando ahí, ya el pastor prepara y ya se pueden tener tal vez algunas copias o poniendo el libro así, el pastor para que sea leído por ambos. Entonces viene el penitente y dice, pastor, por favor, oiga mi confesión y pronuncie el perdón a fin de cumplir la voluntad de Dios. El pastor dice, procede. Entonces dice, yo, pobre pecador, ante de Dios me declaro culpable de todos los pecados. He vivido como si Dios no importara y como si yo importara más que ninguna otra cosa. No he honrado el nombre de mi Señor como debía. He titubeado en mi adoración y en mi oración. No he permitido que su amor obre de acuerdo con su voluntad, por lo que mi amor por los demás también ha fallado. A unos he lastimado y a otros no he ayudado. Mis pensamientos y deseos se han manchado con mi pecado. Entonces, hay una rúbrica más, dice, si deseas confesar pecados específicos que te atormente, continúa de la siguiente manera, y ahí es donde está el espacio para esto. Lo que más me atormenta es, y entonces ahí viene la confesión, en este caso, más directa y específica, por la que el penitente va y visita en una confesión privada al pastor. Confiesa lo que hayas hecho contra los mandamientos de Dios, según tu lugar y vocación en la vida. El pastor puede preguntar abiertamente e instruirte para no entrometerse ni para juzgar, sino para ayudarte en tu propio examen de conciencia. Luego concluye diciendo, y esto es el mismo penitente, estoy arrepentido de todo esto y pido la gracia de Dios y quiero hacer las cosas mejor. Entonces el pastor dice, Dios tenga misericordia de ti y fortalezca tu fe. Amén. Dice el pastor, ¿crees que mi perdón es el perdón de Dios? Contesta el penitente, sí. El pastor dice, hágase contigo como has creído. Entonces el pastor coloca las manos sobre la cabeza del penitente y dice, en el lugar de mi Señor Jesucristo y por el mandato de Él, te perdono todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y entonces el pastor puede leer algún pasaje adicional de las Escrituras para consolar y fortalecer la fe de aquellos que tienen grandes cargos de conciencia a estos tristes y angustiados. Y por eso el pastor concluye diciendo, ve en paz. Y entonces dice, amén. Nota aquí dice, ve en paz, como Cristo mismo dice, ve en paz, o como es el envío. Y se acuerdan que hablamos de esta paz que dicen las congregaciones, paz, paz, y no hay paz, porque hablan de otro tipo de otros evangelios
que no son el Evangelio de Cristo, son cuestiones más terapéuticas u otras cosas de índole humano, pero esta paz en la que somos enviados es la paz del perdón de Cristo. El oficio entonces de las llaves tiene su naturaleza en la obra hecha por Cristo. Esto ocurrió y esta es el día más importante de toda la iglesia. El Viernes Santo, donde Él ha dicho consumado es. Cristo es el ministerio de la palabra en persona. Por eso esta obra hecha por Cristo es la que sale de los labios del pastor, del predicador. Es esta obra hecha por Él que no debe ninguna otra palabra, ni ninguna otra cosa ocupar el espacio de la predicación del evangelio, ni en los púlpitos, ni en los confesionarios, ni en ningún otro lugar de la iglesia, y que nada puede sustituir ni usurpar esta palabra que tiene como joya el perdón de los pecados, que es este beneficio divino que recibimos por gracia. Entonces es cómo entonces esto llega a la iglesia, esto que Cristo hizo, cómo esto puede ser de las personas, cómo esto que ocurrió el Viernes Santo, cómo esto que es el evento de Cristo para la salvación, esta reconciliación, llega a la iglesia. Bueno, es a través de la fe que es dada, donada y condonada a través de la predicación del evangelio. Pero esta fe no se puede recibir de una manera directa. No es, recordemos, la palabra de Dios no es de interpretación privada. No es como que la iglesia va y corre a estas cosas por sí misma. Recordemos, acabo de decir el texto, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pueden tener esta fe? ¿Cómo pueden tener esta fe? ¿Cómo creerán de este que no han oído? La iglesia por sí misma no corre sola y nace esta fe de una manera espontánea, sino que es a través de lo que recordemos en el tercer artículo del credo que nos habla del Espíritu Santo. Creo que por mi propia razón o poder no puedo creer en Dios ni venir a Él. Si el Espíritu Santo no me llama, congrega, ilumina y santifica a mí y a toda la cristiandad. Pero este Espíritu Santo usa medios. Y aquí coloco esta lámina, alguno que me pueda ayudar, y mientras leen, voy a parar aquí tantito para que lean para sus compañeros. Déjenme ver quién está. Oscar René, adelante Oscar. Ahí vuelvo, adelante Oscar. Oficio de las llaves, la obra hecha por Cristo. Tratamos sobre el perdón de los pecados de dos maneras. Primero, cómo es logrado y conseguido. Segundo, cómo es distribuido y dado a nosotros. Cristo lo ha logrado en la cruz, esto es cierto, pero no lo ha distribuido ni lo ha dado en la cruz. No lo ha logrado en la cena o en el sacramento. Dios lo ha distribuido y dado por medio de la palabra y también por el evangelio donde es predicado. Él ha ganado una vez para siempre en la cruz. Sin embargo, la distribución se lleva a cabo de forma continua, antes y después, desde el principio hasta el fin del mundo.
Ahora, si busco el perdón de los pecados, no voy corriendo a la cruz porque no lo encontraré allí entregado. Pero si voy a hallar en el sacramento o en el evangelio de la palabra, los cuales distribuyen, presentan y ofrecen, me dan perdón que fue logrado y me dan el perdón que fue logrado en la cruz. Gracias, Oscar. Entonces, logrado y conseguido. ¿Por qué traigo esto? Ya hablamos, por un lado, del oficio, perdón, de la vocación de la iglesia, del sacerdocio de todos los creyentes. Entre nosotros mismos, esa consolación que se nos ha dado en el oficio de las llaves. Pero existe también el llamado hacia el pastor, tiene esta tarea. Dice un profesor de la iglesia, bueno, ya falleció este profesor, Norman Nagel, y él dijo en cierta ocasión, el pastor no sirve para otra cosa que para perdonar pecados, porque esa es su tarea principal. Y porque esa es la predicación del evangelio, porque ese fue el llamado de la iglesia en esta vocación, y que es la instituida por Dios para que el pastor predique este evangelio del perdón de los pecados, que es esto es el corazón del oficio de las llaves, perdonar los pecados. Cuando se retienen los pecados, que es lo que hablábamos al principio, es también para poder hacer entender a la iglesia esta cuestión de su naturaleza, su realidad, hasta que confiese o llegue a esta contrición. Esto es logrado en la cruz. Ahí fue logrado, pero desde ahí no es distribuido, sino que es distribuido y dado a nosotros a través del oficio de la predicación. Pero el oficio tiene un llamado específico para alguien que sea el pastor. No para toda la congregación que se trepe al púlpito y al altar para hacer y tomar este oficio. No, esto es la iglesia llamando a uno de entre ellos para que dé y distribuya lo logrado por Cristo. Y por eso se le da esta tarea del oficio de las llaves. Entonces, por eso es especialmente el oficio del pastor para poder distribuir los medios de gracia. Entonces, por eso esto que es logrado allí en la cruz, llega a la iglesia de una manera según las ocurrencias de la propia iglesia o de la humanidad, sino según han sido dados y mandados e instituidos por Cristo mismo, el Señor del ministerio. Él usa medios. Estos medios son el bautismo, la predicación del evangelio, la Santa Cena y la absolución, que van y tienen el corazón de esto ahí. Recordemos que al principio me enseñaba esto de este oficio de las llaves, está íntimamente ligado al bautismo, porque ahí la iglesia vuelve a su bautismo. Y hablamos entonces de la comunión, que tiene todo que ver con la confesión y absolución, para que la iglesia entonces venga a comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo en, con y bajo el pan y el vino.
la predicación del evangelio, también ahí escucha la iglesia la absolución. El Espíritu entonces usa estos medios para entregar lo que Cristo ha logrado, conseguido para la iglesia. Pero esto es dado a través del pastor, que es debidamente llamado y ordenado para poder administrar estos medios de gracia. Entonces, por eso Dios ha instituido el artículo 5 de nuestra confesión de Habsburgo. Por eso ahí enseñamos y confesamos que Dios ha instituido el oficio del ministerio para que reciba la fe en los medios de Cristo, en los méritos de Cristo, a través de la predicación de la palabra y la administración de los sacramentos. Para conseguir esta fe, Dios ha instituido el oficio de la predicación. En alemán, usted va a encontrar si alguno, bueno, creo que Richard, también hablas alemán, ¿no, Ricardo? Sí, sí. Esto de Amt es oficio. Amt es oficio, sí. De oficio de la predicación. Es decir, ha dado el evangelio y los sacramentos. Por medio de estos, como por instrumentos, Él otorga el Espíritu Santo, quien obra la fe donde y cuando le place, en quienes oyen el evangelio. Este enseña que tenemos un Dios lleno de gracia por el mérito de Cristo y no por el nuestro, si así lo creemos. Entonces, este es el artículo 5, habla acerca de Cristo especialmente como el Señor del ministerio, pero particularmente habla del pastor que es llamado para cumplir a cabalidad su llamado ante la iglesia con este artículo. En los artículos de Esmalcalda, el artículo 3 sobre el evangelio dice: volvamos a tratar del evangelio que nos ofrece consejo y ayuda, no solo de una manera única en contra del pecado, pues Dios es superabundante en dar su gracia. Primero, por la palabra oral. Y note, la fe es por el oír, no por el leer. La fe es por el oír la palabra de Dios, en la cual es predicada la remisión de los pecados en todo el mundo, lo cual constituye el oficio propio del evangelio. En segundo término, mediante el bautismo. En tercer lugar, por medio del santo sacramento del altar. En cuarto, por medio del poder de las llaves y también por medio de la conversación y consolación mutua entre los hermanos, según lo que se lee en el capítulo 18 de Mateo, donde dos estuviesen reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esto de Norman Nagel, él tenía este escrito, voy a ver si lo puedo compartir con ustedes, tengo que pedir permiso primero, llamado externum verbum, que es esta palabra externa. No venimos a la fe por nuestras palabras internas, el yo interno que me habla a mí en mis razonamientos, ni en mis sentimientos, sino de una palabra externa, que es la palabra predicada, proclamada, esto es con voz alta, que es la palabra de Cristo mismo. Por eso Romanos 10:17 dice: la fe es por el oír, lo que se oye viene de afuera, por medio del externum verbum. No hay externum verbum, nada se oye. Así, para que haya externum verbum que se oiga, Dios instituyó el oficio del ministerio, el ministerio de la enseñanza del evangelio y de la entrega de los sacramentos. Es por eso que en esta pintura de Lucas Cranes, que ya la habíamos hablado en la semana pasada en este retablo, él apunta con una mano a lo que va a decir en este externum verbum, y con la otra mano él está apuntando hacia de quién está en este caso hablando, que es de Cristo. Y todo esto
todo esto no es en beneficio personal, ni tampoco para vanagloriarse el pastor de sus conocimientos. Todo esto es en favor de la iglesia caída, que es la esposa de el Cordero, según leemos también en Apocalipsis. Bien, esto es lo traído para hoy, hermanos, para que refuercen lo leído en el manual que ustedes pudieron repasar sobre esto, esta unidad del oficio de las llaves. No sé si hay alguna pregunta o algún aporte también, algún comentario. Muy bien. Voy a mandar, va a estar el video también listo para su repaso y voy a mandar también el PowerPoint. Pero acuérdense que tenemos otra tarea también durante como estudiantes, ¿no? Que es, decía al principio, acerca de las pruebitas, de las pruebas que se mandan por Microsoft, del Forms. Estas hay que hacerlas. Entiendo que hoy, por ejemplo, me dijo el pastor Roberto, que es el que se encarga del Forms. Hubo alguien que sí entregó bien todo, pero nada más que hubo un problema que no le puso su nombre. Entonces, importante, hermanos. Recuerden ponerle el nombre porque después no sabemos de quién es ese. A mí me pasó eso en una, no en esto, pero sí en una pasó. Ok. Entonces, por ahí, algunos, creo que otros también estaban batallando. Yo les dije, si están batallando para, en este caso, mandar las pruebas, por favor, pueden, déjenme quitar aquí para